Desde la antigüedad, los vientos pasaron a representar la dirección de donde soplaban, lo que explica que durante siglos se emplearan en los mapas más que como un recurso decorativo, como verdaderos indicadores de dirección. Su importancia en la navegación fue tan decisiva que el mapa donde estaban señalados los 4, 8 o 12 vientos era universalmente conocido como Rosa de los Vientos, una denominación que los marinos portugueses mantuvieron para la brújula. Generadora de leyendas y de símbolos, inmemorial impulsora de la navegación a vela, la fuerza del viento fue también universalmente empleada para hacer girar las ruedas de los molinos, que pasaban a formar parte del paisaje de algunas regiones, como la manchega, o de algunos países, como Holanda. El multipala americano o molineta, que se extendió por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX y que aún hoy se sigue instalando, es el eslabón que une los molinos tradicionales con las modernas tecnologías de aprovechamiento del viento. En este sentido, los primeros datos científicos a considerar se refieren justamente a las posibilidades del aprovechamiento de la energía eólica. En España se han venido realizando mediciones eólicas que permitan establecer el potencial energético que es capaz de generar el viento. Con estas mediciones se han elaborado mapas eólicos de las distintas comunidades autónomas y se han identificado varias zonas de alto potencial con una capacidad teórica total de generación eléctrica anual superior a 12 millones de megavatios hora. A partir de los años 70 se puede hablar del nacimiento de una nueva generación de máquinas eólicas con rendimientos que permiten su explotación económica. El primer sistema de esta nueva tecnología, el más importante y el que presenta más variantes, es su sistema de captación o rotor, compuesto de una serie de aspas que giran alrededor de un eje por efecto del viento y que transforman la energía cinética en mecánica. Los rotores pueden ser de dos tipos, de eje vertical y horizontal. De eje vertical es el rotor Savonius, compuesto por dos semicilindros colocados a cierta distancia uno del otro, de manera que el aire puede circular entre ellos. Se trata de un dispositivo sencillo, de fácil construcción y en general de pequeña potencia. El rotor Darrieus consta de 2 o 3 aspas en forma de parábola, unidas a un eje vertical por sus extremos. A pesar de no poder ponerse en marcha solo, es uno de los rotores de eje vertical más avanzados. El rotor Giromil es básicamente semejante al Darrieus, con la particularidad de que sus aspas modifican automáticamente su inclinación en función de la dirección del viento, lo que produce un mejor rendimiento, además de arrancar solo, sin ayuda. Los rotores de eje horizontal, posteriores en el tiempo, están formados generalmente por 2 o 3 aspas y tienen un rendimiento aerodinámico mayor, pero necesitan un viento con una velocidad relativamente elevada para que comiencen a funcionar, del orden de 5 metros por segundo. El análisis comparativo del rendimiento de los distintos tipos de rotores nos ilustra gráficamente cómo desde los molinos tradicionales los rotores han ido acercando su rendimiento al considerado óptimo o ideal. Los molinos tradicionales habían de ser orientados manualmente frente al viento. En las modernas máquinas eólicas se emplean 2 sistemas. En las máquinas de pequeña potencia, el sistema de orientación está formado por una aleta estabilizadora situada en la parte posterior del rotor, de manera que encare el viento como una veleta. En los grandes generadores, el sistema de orientación es un servomecanismo automático, compuesto por una pequeña veleta que recoge la dirección del viento y que gobierna el servomecanismo girando el rotor hasta situarlo en la dirección adecuada. Para un mejor rendimiento, las máquinas eólicas precisan mantener más o menos constante su velocidad de rotación, corrigiendo las variaciones en la velocidad del viento y parando de rotar cuando su velocidad supere los límites de seguridad. El más primitivo sistema de regulación consiste en una veleta fijada rígidamente a la carcasa del motor, que provoca una inclinación del eje de la máquina con respecto al viento cuando la velocidad de este aumenta, manteniendo constante la velocidad de rotación y parando el motor cuando llega a una posición perpendicular.
En las máquinas de mediana y gran potencia, la regulación se produce por la variación de incidencia de las aspas, también llamada variación de paso, que modifica el ángulo de ataque de las aspas del rotor, aumentando o disminuyendo la potencia de la máquina. Durante la década de los 80, gracias a la colaboración entre empresas e instituciones españolas, se va a iniciar en España una nueva etapa en el desarrollo de la tecnología eólica. Es el momento en que se crean instalaciones con máquinas de pequeña y mediana potencia que permiten dar un contenido tecnológico básico a la naciente industria del sector. Asimismo, es el momento de adquirir una mayor experiencia en la explotación y mantenimiento de las mismas. Será, sin embargo, a partir de los 90, cuando se construyan en España máquinas eólicas con un alto potencial y un mejor rendimiento económico. Son los años en que se construyen, además, los primeros parques de demostración, conectados ya a la red de distribución eléctrica, y en los que, por su carácter experimental, se considera prioritario el desarrollo tecnológico. Como principales instalaciones realizadas durante este periodo, cabe destacar el Parque de Tarifa, iniciado en 1992, y en la actualidad el más grande de España. Las empresas que colaboran en este parque siguen estudiando las distintas posibilidades de aprovechamiento de la energía eólica, sobre todo en el campo de la fabricación, instalación y explotación de aerogeneradores españoles. El sector eólico ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años a escala mundial, tanto en lo que se refiere a la potencia instalada como al desarrollo tecnológico. Durante el año 1995, la potencia instalada ha crecido un 40%, acumulándose un total próximo a 5.000 megavatios. En algunos países como Alemania o la India, el crecimiento supuso en el año 95 la incorporación de más de 1 megavatio diario. En la Unión Europea, a finales de 1998, se disponía de una potencia instalada superior a 6.000 megavatios. El crecimiento de esta potencia en países como Alemania, Dinamarca o España está relacionado con el desarrollo de una tecnología propia y también con las ventajas medioambientales que aporta la eólica en contraposición al uso de las energías convencionales. A finales del 98, España contaba con una potencia de 850 megavatios. Atendiendo al estado actual de la tecnología y a las posibilidades reales de inversión y de implantación de instalaciones eólicas, sería posible instalar alrededor de 2.800 megavatios, a los que correspondería una producción de 5.600 gigavatios año.